Bueno, seguimos con esta gloriosa verdad de la voluntad de nuestro Padre, que este procedimiento glorioso lo establece por medio de su Hijo. Este glorioso, ¿para qué? Para hacer un nuevo, no, es un nuevo procedimiento por medio, ¿no es cierto?, de la voluntad de nuestro Padre, a través de una sangre perfecta, a través de un primogénito, un hijo, ¿no es cierto?, de la voluntad de nuestro Padre con Miriam, perfecto, para el cumplimiento. Este es un proceso glorioso, perfecto de la voluntad de nuestro Padre, para poder nacer de nuevo. Aquí viene el proceso en el cual nuestro Padre empezó a hablar. Sí, había que nacer de nuevo. Sí, Nicodemo, tienes que nacer porque si no, no vas a poder ver el reino de los cielos que es nuestro Padre, y tienes que nacer del agua y del ruas para poder, ¿no es cierto?, entrar en el reino glorioso de nuestro Padre. Porque mire lo que dice, lo que es nacido de la carne, le dice nuestro Melech, carne es, y en esa condición tú no puedes entrar en el reino del cielo. Pero el que es nacido de nuevo mediante la voluntad de nuestro Padre, porque todo su pueblo, ¿no es cierto?, nació conforme a este personaje, a este imperio de la muerte, que entró por Adán, y todos los hombres empiezan a nacer en esa voluntad, en la voluntad del imperio de la muerte. Pero nuestro Padre está haciendo aquí, en la restauración de todas las cosas, conforme a su sola voluntad, por medio de su glorioso Hijo, a través también de la vida del Mashiach, el árbol de la vida del Mashiach, el árbol de la vida, ¿no es cierto?, conceder a los hombres este glorioso beneficio, de ser hechos hijos de nuestro Padre. Verdaderos hijos, porque todos ellos son hijos del diablo, y así lo dice en Juan capítulo 8 del verso 39 en adelante, perdón, del 31 en adelante, capítulo 8 de Juan, verso 31. Porque empezaron a hablar el pueblo, no, nosotros somos hijos de Abraham. No soy hijo de Abraham, porque si fueses hijo de Abraham, harías, ¿no es cierto?, lo que hizo Abraham, la obediencia a la voluntad de nuestro Padre. Y después dicen, no de Abraham, pero sí somos hijos de nuestro Padre Elohim. No, también le dice nuestro Padre, nuestro Melech, porque si fueseis hijos de nuestro Padre Elohim, me amaríais a mí, porque yo de él he salido. Él me ha enviado, él me introdujo. No, le dice, vosotros sois hijos de vuestro padre del diablo, y la voluntad de vuestro padre, el diablo, queréis hacer. ¿Vio? ¿Por qué querían hacerle? Matarle. ¿Y qué dice? Conforme, ¿no es cierto?, el que es de Elohim, el que es nacido conforme a la voluntad de Elohim, no va a matar porque está en un principio. De una forma, no le nace. Pero si el que es hijo del diablo, sí lo va a hacer de una forma, ¿no es cierto?, y va a buscar y va a inventar cualquier engaño, cualquier mentira, y va a levantar un falso testimonio para poder matar, tal como a Esteban. Bueno, aquí viene un proceso, ¿no es cierto?, en este proceso nuevo, pero aquí voy a leer, ¿no es cierto?, después de que fue crucificado, ¿no es cierto?, el Hijo del Hombre, y está en este proceso del tercer día, ¿no es cierto?, y es resucitado, ojo, y es resucitado. Pero miren lo que pasa aquí, para que ustedes pongan atención, lo vamos a leer, ¿no es cierto? Ya. Escuchen aquí, por favor, lo que dice en el capítulo 24 de Lucas, del inicio. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Nuestro Melech resucitó en la tarde, ¿no es cierto?, al final del día de reposo, que es el último día de la semana. El día de reposo es el último día de la semana. Shabbat, reposo, que calza, ¿no es cierto?, con el día sábado, con el calendario, ¿no es cierto?, del sábado. Y aquí dice, el primer día de la semana, vale decir, porque en el calendario greco-romano, el día termina, ¿no es cierto?, a la medianoche, y en la mañana siguiente, el día comienza para el calendario greco-romano, terminando el día de reposo, el día sábado, Shabbat, a las 24 horas, se inicia, ¿no es cierto?, el día domingo, para el calendario greco-romano. Pero acá es el primer día de la semana, pongan atención. El primer día de la semana, muy de mañana, ¿no es cierto?, después, porque esto lo fueron a hacer después de la resurrección, vinieron al sepulcro trayendo las especias
aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo de nuestro Melech glorioso. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, dos malaj gloriosos. Yo, mira, ¿qué es lo que eso hace? Y como tuvieron temor al ver a estos dos gloriosos malaj y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, mira lo que hicieron ellas cuando vieron a estos malaj. ¿Qué es lo que hicieron? Al suelo. No se levantaron así. Oye, ¿tú por qué? No. Vieron los malaj, ¡pum!, al suelo. ¿En señal de qué? De temor, en señal de respeto absoluto. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron su rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aquí no debes estar. ¿Por qué lo buscas aquí? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Les recuerda el malaj, miren, él les habló esto, recordad, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, el Hijo del Hombre, Yeshua, el Corderito, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Aquí está establecido. Estaba establecido, nuestro Melech les habló. Entonces ellas se acordaron de esto, lo que habló nuestro Melech, les dijo. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. A los 11 y a todos los demás. ¿A quiénes? A los 120 que estaban. Era Miriam Magdalena y Juana y Miriam madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ella, miren los apóstoles, y no las obedecían, no las creyeron. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. He aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, el mismo día, vale decir el primer día de la semana, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, todo lo que ellos vieron y observaron y escucharon. Sucedió que mientras hablaba y discutía entre sí, estamos hablando de estos son de los discípulos, nuestro Melech mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban vedados para que no le conociesen. Estamos hablando del Ruach, todavía no le han abierto los ojos de su espíritu para que pudiesen conocerlo. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Yeshua, Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de nuestro Padre y de todo el pueblo. Y aquí aparece de todo el pueblo, no de todo el mundo, ojo, de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestro gobernante a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel y ahora, Dios no entendían, sí se estaba produciendo la redención. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. No era el tercer día, no. Ya se cumplía ¿cuánto? El cuarto día. Era el cuarto día, ¿por qué? Porque fue resucitado el tercer día y al día siguiente, el primer día de la semana, ¿no es cierto? Era el cuarto día. Entonces,
Dice, pero nosotros esperamos que era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el cuarto día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, fueron muy de madrugada el primer día de la semana. Y como no lo hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión a unos malaj, a unos ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Y miren lo que empieza aquí ahora nuestro Melech. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, y él va más atrás. Esto los profetas, conforme a la voluntad de nuestro Padre, profetizaron y se cumplió. Y ellos aún estando escritos, y ahí todavía no entendían. Ya. No era necesario que el Mashiach glorioso padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, porque el Mashiach glorioso, la vida gloriosa del Mashiach estaba en este cuerpo, ¿no es cierto?, de Yeshua, el Hijo del Hombre. Entonces aquí hay un proceso, ¿no es cierto?, glorioso que se cumple por medio de la voluntad de nuestro Padre. Pero dice, no era necesario que el Mashiach padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Después lo dice aquí, en el capítulo, ¿no es cierto?, en el versículo 44. Estas son las palabras que os hablé aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Aparece más acá, pero mira lo que dice acá. No era necesario que el Mashiach padeciera estas cosas y que entrara en la gloria de nuestro Padre. Y comenzando, y aquí gloriosamente, dice, y comenzando desde la Torá de Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba nuestro Melech a los dos discípulos de Emaús en todas las escrituras lo que de él decían. En todas las escrituras, mira a nuestro Padre como en su grande amor y misericordia le empieza a hablar a los discípulos desde la Torá de Moisés. Y nosotros podemos escuchar cuando habla, ¿no es cierto?, Esteban por el Ruach de la voluntad de nuestro Padre, cuando le empieza a relatar todo, ¿no es cierto?, a su pueblo, cuando lo sacó de Ur de los Caldeos. Y aquí nuestro Melech, aquí va más atrás y les dice, y comenzando nuestro Melech, ojo porque aquí no lo colocan, comenzando ya nuestro Melech resucitado, desde hablarle a ellos, desde Moisés siguiendo por todos los profetas, les enseñaba, les recordaba en todas las escrituras lo que de él estaba escrito y registrado. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos ese día. Dice aquí, el primer día de la semana. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, escuchen, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Gloriosamente. Le abrió los ojos y vieron, ¿no es cierto?, al Ruach, vieron la gloria, vieron el resplandor de gloria, vieron al resucitado a nuestro Melech. Bueno, y voy a volver a leer. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras, nos enseñaba, nos revelaba las escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. En esto yo doy gracias, yo me conmuevo con todo lo que estoy aquí escuchando la Torá. Yo me conmuevo con lo que nuestro Padre está relatando, el cumplimiento, la veracidad de su gloria y de su voluntad, de su grande amor y por su mucha misericordia y su grande paciencia para con su pueblo. Verso 33, levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían,
ha resucitado nuestro Melech, ha resucitado, lo vieron, verdaderamente, ya ha aparecido a Simón. Es extraordinario. Ellos ya, ¿no es cierto?, lo estaban viviendo y acá nuestro Padre se manifestó a estos dos discípulos. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino. ¿Qué les contaba? Todo lo que les relató sobre las Escrituras, el cumplimiento de los profetas, yo soy, yo soy. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían conocido al partir el pan. Pongan atención. Estando todos los discípulos de Emaús aquí también. Mientras ellos, aún hablando de estas cosas, comentando, regocijándose, nuestro Melech se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces todos se asustaron, espantando y atemorizados pensaban que veían a un ruaj, a un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Qué tipo de pensamientos son esos? Pensamientos que no corresponden, fíjense, ¿por qué viene este tipo de pensamiento? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Aquí estaba el Hijo del Hombre resucitado. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo nuestro Melech, nuestro Padre glorioso, su Hijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó, comió delante de ellos. Y aquí le empiezas a hablar, miren. Y les dijo nuestro Melech, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, porque yo soy el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre en todo lo que está escrito en la Torá de Moisés, en los mandamientos de Moisés, en los profetas y en los salmos, en los mandamientos de Moisés. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen todas las escrituras, para que conociesen y comprendiesen, para que conociesen, entendiesen y comprendiesen todo lo que está escrito. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que Mashiach glorioso, mediante el Hijo del Hombre, padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se anunciase en su nombre el arrepentimiento, vale decir, ojo, porque aquí se sigue anunciando el arrepentimiento, no cambia, mire, y que se predicase, que se anunciase en su nombre el arrepentimiento para ¿no es cierto?, para perdón, para el lavamiento de sus pecados en todas las naciones, vale decir primeramente para con el pueblo. Para con el pueblo. ¿Y por qué para todas las naciones? Dice, porque muchos del pueblo estaban dispersos. Escuchen, estaban dispersos, habían huido, estaban en Roma, estaban en diferentes lugares. Por eso nuestro Padre les envía a anunciar después al apóstol, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre, la promesa de cual el Ruaj ahora tenía que venir sobre los 120, sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, que está hablando ahí en el aposento alto de los 120, hasta que seáis, ¿no es cierto?, visitado y se introduzca sobre vosotros el Ruaj de nuestro Padre. Ya, aquí, ¿no es cierto?, gloriosamente, ya esto se cumple. Entonces nosotros vamos ahora aquí, el proceso de la carta de Lucas, porque nosotros estábamos leyendo la carta, ¿no es cierto?, de Lucas, pero aquí ahora Lucas relatando el proceso de todo esto, de toda esta novedad de una vida nueva, de toda esta gloria de nuestro Padre. Pongan atención. En el primer capítulo del libro, de aquí dice este libro, ¿no es cierto?, está escrito, ¿no es cierto?, dice la promesa del Ruaj que iba a venir sobre los 120, nada más, en este momento, está relatado a Teófilo. Y dice, en el primer tratado Teófilo hablé acerca de todas las cosas que nuestro Melech comenzó a hacer y a enseñar y a hacer, en este procedimiento para el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre, para establecerse de dentro, ¿no es cierto?, los mandamientos.
hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Ruach a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, enseñándoles sobre el reino, se dice, y hablando acerca del reino de nuestro Padre, la voluntad del reino, no acá. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen, ¿no es cierto?, para la fiesta de Shavuot, la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente los lavó a ustedes, Juan los lavó con agua, mas vosotros seréis lavados y purificados con el Ruach de nuestro Padre. Vosotros seréis sellados, y aquí dice, vosotros seréis sellados con el Ruach, porque aquí ya estaban todos lavados, estaban todos, ¿no es cierto?, dando frutos, ¿no es cierto?, dignos de este arrepentimiento, obedeciendo a nuestro Padre por medio de su Hijo, y ellos estaban aptos para que venga el Ruach, a que habitase de dentro. Dice, con el Ruach dentro de no muchos días. ¿Cuánto es la fiesta de Shavuot? Ya. Entonces, de aquí se produce todo este proceso, y aquí habla en el capítulo 2, dice, cuando llegó la fiesta de Shavuot, que es a los 50 días, estaban todos unánimes, los 120, y de repente vino, ¿dónde estaban estos 120? Ya no en el aposento, sino que en la casa de nuestro Padre. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa de donde estaban sentados. Y ingresó el Ruach sobre estos 120, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Qué tipo? Lenguajes, idiomas. Y fueron todos llenos del Ruach, y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, según nuestro Padre les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, en su idioma de origen. ¿Cuáles? Y estaban todos atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Miren qué idiomas. Habían lenguas partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Pontio, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirené, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de nuestro Padre. ¿Qué le estaba hablando nuestro Padre? Le estaba hablando el cumplimiento de su voluntad, que por medio de su Hijo, esto es el cumplimiento, y aquí termina este proceso primario, ¿no es cierto?, que nuestro Padre los hace nacer de nuevo por medio de la obra de este procedimiento, y los mandamientos establece el Ruach, que es el mandamiento de la dirección. Aquí venía el Ruach a gobernar, ya no estando, ¿no es cierto?, este imperio de la muerte sobre los 120, vino el reino, el glorioso reino de los cielos, a morar dentro de los discípulos de los 120. Y dice, y estaban a todos atónitos perplejos diciendo unos a otros, no, es como que incluso haciéndose de los desentendidos, porque nuestro Padre le estaba hablando del cumplimiento de su voluntad. Más otros burlándose, ¿vio? Porque aquí había muchos que estaban ahí, pero eran rebeldes. Nuestro Padre les habló en sus idiomas para que entendiesen, y ahí estaban, se empezaban a resistir a la voluntad de nuestro Padre. Bueno, ahí aparece el apóstol Pedro hablando gloriosamente del cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre. Y empieza el proceso, ¿no es cierto?, de aquí en el capítulo 3, cuando nuestro Padre empieza a hacer maravillas por el Ruach, no por medio de los apóstoles, pero nuestro Padre haciendo gloriosamente su voluntad. Gloriosamente su voluntad. Ya. Y aquí vemos nosotros en el capítulo 6 del libro de los Hechos, ¿no es cierto?, algo sumamente interesante para que podamos conocer, entender y comprender. En el capítulo 6 del versículo 8 dice, Esteban, uno de los discípulos de los 120, lleno de la gloria, lleno del Ruach y de la voluntad de nuestro Padre, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo por la voluntad de nuestro Padre.
Entonces se levantaron uno de las sinagogas llamados los libertos, aquí aparecen doctrinas, y de los Cirené, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Eran, ¿no es cierto?, estos dispersos que levantaron doctrina y que venían, ¿no es cierto?, ¿a qué? A confrontarse con la gloriosa, con el conocimiento de la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, y aquí a través de estos discípulos que son los enviados, hablando lo mismo conforme a la voluntad de nuestro Padre. Pero no podían resistir el conocimiento y al poder del Ruach que nos hablaba nuestro Padre, con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que les habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra nuestro Padre. Vio, y aquí ya empieza estas doctrinas a levantarse contra la voluntad de nuestro Padre. Y dice, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos, los escribas y fariseos, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar, que Esteban no cesaba de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la Torá. Mentira, vio que inventaron la única forma al pueblo. Ahora, los que estaban en el pueblo también eran engañosos. También eran engañosos. Pues les oímos decir que este Yeshua, este enviado, este Yeshua de Nazaret, destruiría este lugar. Sí, lo dijo, que no quedará piedra sobre piedra. En el año 70 se cumplió. Y cambiaría las costumbres, y dice, y cambiaría los mandamientos. Ojo, aquí dice, y cambiaría las costumbres. No, cambiaría, porque ¿a qué te relaciona las costumbres? Los mandamientos de nuestro Padre. Y cambiaría los mandamientos que nos dio Moisés, ¿vio? Cambiaría los mandamientos que fue dado a Moisés. Mire lo que dijeron los falsos. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en Esteban, vieron su rostro como un rostro de un malaj, lleno de la gloria de nuestro Padre. Sus ruas estaban en él. Y empieza todo este proceso a hablar. Ya. Aquí en el capítulo 8 vemos a Saulo. Y Saulo consentía en la muerte. ¿Y por qué consentía en la muerte si los mandamientos decían, no dirás falso testimonio, no matarás? ¿Lo dice eso? ¿Sabe que el apóstol Pablo no conocía? Ya, entonces no conocía. ¿En qué fue enseñado el apóstol Pablo? En una secta de doctrina farisea. Así lo dice en el capítulo 26, delante del rey Agripa. Si todos me quieren conocer, todos me conocen clarito, que yo participaba en una secta farisea, en una religión secta farisea, no conocía los mandamientos. Fue enseñado, ¿no es cierto?, costumbres humanas, carnales. Y Saulo consentía en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra todos los que obedecían la voluntad de nuestro Padre, una persecución contra todos los nacidos de nuevo, que estaban, ¿no es cierto?, en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos, escuchen, y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y se produce, ¿no es cierto?, una dispersión. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron un gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba, ¿no es cierto?, a todos los que obedecían la voluntad de nuestro Padre, nacidos nuevos, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Esa era la actitud, ¿no es cierto?, de este imperio de la muerte que gobernaba a Saulo de Tarso. Así es, ya. En esta experiencia, pongan atención, aquí vemos, ¿no es cierto?, al apóstol en el capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos, los nacidos de nuevo de nuestro Padre, vino al sumo sacerdote y le pidió carta a Saulo de Tarso, ¿no es cierto?, para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres, ¿no es cierto?, que obedecían la voluntad de nuestro Padre por medio de la obra de su Hijo, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de gloria del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres? Y le dijo nuestro Melech, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosa contra el aguijón. Y temblando, temeroso, dijo, maestro, ¿qué quieres que yo haga? Y nuestro Melech le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Ya aquí hay una intervención de la voluntad de nuestro Padre. Y los hombres que iban con Saulo de Tarso
se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron permiso. Le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, ni comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien nuestro padre dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, maestro. Y nuestro padre le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas un llamado Saulo de Tarso, porque él aquí él ora, él aquí está arrepintiéndose, él aquí está en un proceso. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. En todo este proceso nuestro padre, para que recobre la vista, ojo, la mano encima para que recobre la vista, pero aquí se le anunció por medio de Ananías todo el relato de la voluntad de nuestro padre, todo el proceso de la voluntad de nuestro padre, lo que nuestro Melech le habla a los discípulos de Maús, ¿no es cierto? Todo conforme a las escrituras, aquí también, y no lo pusieron, porque Ananías tenía que ir por la voluntad de nuestro padre y empezaba a relatar todo lo que estaba escrito conforme a la voluntad de nuestro padre en su Hijo glorioso. Entonces Ananías, respondiendo a nuestro padre: he oído de muchas acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a todos los nacidos de nuevo, a todos los que han sido santificados en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre, a todos los que obedecen tu nombre. Y nuestro padre les dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ahora, tenía que ser enseñado, primeramente se le anunció la obra gloriosa, porque yo le mostraré cuánto le es necesario que va a padecer por mi voluntad. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, nuestro Melech se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. Primero para que recibas la vista. Ya, recibió la vista y Ananías tenía que anunciarle primeramente el reino del cielo. Después, cuando le anuncia todo este proceso, porque después vemos que este proceso aquí en el capítulo 10 se cumple ¿con quién? ¿Con quién se cumple? Con Cornelio, con la familia Cornelio, centurión. Entonces, ¿qué fue a hacer el apóstol Pedro a donde el centurión? Hablarle sobre la voluntad de nuestro Padre del reino del cielo. Y aquí también. Y aquí no lo registraron. Aquí lo sacaron. Pero Ananías le fue a anunciar primero. Y después, cuando le anuncia la obra y la resurrección, y él entiende con los ojos abiertos, vino el Rúa sobre él. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, le dijo: hermano Saulo, nuestro Melech, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y para poder anunciarte, ¿no es cierto?, el reino de los cielos por medio de su Hijo, y seas lleno después del Rúa. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue lavado, porque estuvo en un proceso de arrepentimiento, y de ese arrepentimiento tenía que ser lavado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ya. Y aquí empieza todo un proceso, ¿no es cierto?, el antes y el después de Saulo de Tarso. El antes, Saulo de Tarso, y después Pablo, el enviado, el intervenido del reino del cielo, las misericordias de nuestro Padre sobre él. ¿Para qué? Para el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre. Y empieza a anunciar. En esta realidad, fíjense que después Saulo, ¿no es cierto? Pongamos atención, miren, lo voy a leer para que lo podamos entender un poco. Dice: enseguida Saulo, ¿no es cierto?, predicaba a Mashiach Yahshua en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de nuestro Padre, Mashiach. Y todos los que oían estaban, ¿no es cierto?, atónitos, decían: ¿no es este el que asolaba, el que buscaba, que mataba, que llevaba a las cárceles a los que invocaban, los que obedecían en nombre de nuestro Melech? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes.
Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Jerusalén, demostrando que Yeshua era el Mashiach. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, ¿vio? Y ahí se convierte en un enemigo de esto. Él estando ya nacido de nuevo, ¿no es cierto? Ya no lo reconocen como uno de los mismos, sino que es un extraño. Esta es la verdad, esta es la luz, ¿vio? Y se constituye en un enemigo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matar a Saulo, ¿vio? Ya esto se transformó en enemigo. Entonces los judíos, tomándole de noche, bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. Ya, y así fue librado. Pero llegamos, ¿no es cierto?, acá, al capítulo 26, que es bien interesante. En el capítulo 26 es sumamente interesante. Dice así: aquí ya estaba preso el apóstol Pablo, los judíos lograron, ¿no es cierto?, hasta que lo pillaron, ¿no es cierto?, para poder, y lo empiezan a acusar. ¿Por qué? El príncipe de la potestad del aire, este imperio de la muerte, empezó a mover a todos los rebeldes, a todos los que, ¿no es cierto?, rechazaban. Entonces, en el capítulo 26 del libro de los Hechos, entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya que defenderme hoy delante de ti de todo lo que, ¿no es cierto?, te han informado, de que soy acusado por los judíos, por los rebeldes, mayormente porque tú conoces todos los mandamientos, todo lo que ha establecido, pero tú conoces las costumbres de los judíos, pero no conocían los mandamientos de nuestro Padre, y no conocían a nuestro Padre, y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo, tienen la libertad para hacerlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Mi vida era fariseo, una secta religiosa, animal, carnal y diabólica. Y ahora, por la esperanza de la promesa que nuestro Elohim a nuestros padres soy llamado, voy a volver a leer, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo nuestro Padre a nuestros padres soy llamado a juicio. ¿Cuál esperanza? El cumplimiento de su voluntad, de la palabra profética en Jeremías 31:31. Pero estaba todo escrito, pero yo lo estoy dando, ¿no es cierto?, porque aquí está el proceso de todo esto, la secuencia que nuestro Padre determinó, establecer sus mandamientos. Y ahora, por esa esperanza, por lo que nuestro Padre hizo, la promesa que nuestro Padre hizo a nuestros padres en Jeremías 31:31, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, conforme a la voluntad de nuestro Padre, sirviendo constantemente a nuestro Padre de día y noche, obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo a nuestro Padre, solamente a Él. Por esta convicción, por lo que yo ahora he entendido y he recibido por revelación e intervención camino a Damasco, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que nuestro Padre resucite y resucitó a su Hijo? Y todos estaban enojados porque resucitó a su Hijo. Todos los judíos estaban enojados. ¿Por qué? Porque eran gobernados por el imperio de la muerte. Verso 9 del 26. Yo ciertamente había creído en mi pasado, yo ciertamente en mi vida pasada había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Yeshua, del enviado, del cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre, la cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, de los nacidos de nuevo, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, Esteban, uno de ellos. Y muchas veces, castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, oh rey Agripa, iba yo a Damasco con poder en comisión de los principales sacerdotes.
Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz gloriosa, un resplandor de gloria que sobrepasó al sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me hablaba y decía, en lengua hebrea, Saulo, 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 ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, maestro? Y nuestro Meles dijo, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro, por apóstol y testigo de las cosas que has visto ahora, de lo que yo te he enseñado, de las cosas, ¿no es cierto?, para que tú puedas cumplir esta labor, y de aquellas que me apareceré a ti, de aquellas que yo te voy a enseñar, librándote de tu pueblo, los libró, ¿no es cierto?, del pueblo, porque el pueblo lo quería matar, y de los gentiles, ¿no es cierto?, porque también los gentiles eran, ¿no es cierto?, enemigos, a quienes ahora te envío. ¿Cuáles son los gentiles? Los del pueblo gentilizado. Porque todos los extranjeros que tenían una actitud de querer conocer a nuestro Padre, estaban dispuestos. Los extranjeros, así como Cornelio y su familia. Entonces, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Y aquí viene, ¿para qué? Para que abra sus ojos. ¿Qué hizo nuestro Melech con los discípulos? A abrirle los ojos. ¿Qué le dijo nuestro Melech a Nicodemo? Que tienes que nacer de nuevo para que se te abran los ojos. Nuestro Melech le abrió los ojos para que vean la resurrección, la gloria de su hijo, y se le desapareció en Emaús. Para que abra sus ojos. ¿Para qué? ¿Para qué abrir los ojos? ¿No es cierto? Para que reconozcan la luz y las tinieblas. Para que se den cuenta de la diferencia. Porque la luz estaba afuera, porque venía este mensaje, y las tinieblas está acá adentro, la oscuridad. Entonces, para que abra sus ojos, para que se conviertan, ¿no es cierto?, es para que salgan de estas tinieblas, esta muerte, y se establezca la luz en nuestras vidas. Para que salga, ¿no es cierto?, este imperio de la muerte y se establezca el reino glorioso de nuestro Padre por medio del Ruach dentro de nosotros. Para que reciban, ¿no es cierto?, por la obediencia que es en mí, para la obediencia del mensaje, de la proclama, el perdón de los pecados a través de un arrepentimiento, porque tenían que arrepentirse. ¿Ok? Ella va a seguir el relato. Para el perdón del pecado, y pueden recibir la herencia entre los santificados. ¿Cuál es la herencia? La vida eterna, la vida del reino de los cielos, el Ruach, esa vida gloriosa. Ya. Sigue el relato. Por lo cual, oh rey Agripa, yo no fui rebelde, yo no me resistí, sino que obedecí, oí y obedecí, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, a los dispersos, a todos los que están en diferentes lugares, que se arrepintiesen, a los gentiles, a los gentilizados, a todos los dispersos, que se arrepintiesen y se convirtiesen a nuestro Padre, haciendo obras dignas de arrepentimiento. El arrepentimiento, y se convirtiesen, porque después tenían que lavarse. Y después del lavamiento, tenían que empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es lo que es frutos dignos? Empezar a obedecer la voluntad de nuestro Padre. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de nuestro Padre, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeño y a grande, no diciendo nada, pongan la atención fuera de las cosas que nuestros padres, los profetas y de Moisés dijeron que habían de suceder, nada más que ahí. ¿De qué hablaba? ¿Qué hablaba el apóstol Pablo? ¿Una doctrina diferente? No, hablaba la voluntad de nuestro Padre por medio gloriosamente de la Torá, vale decir, la Torá de Moisés y de todos los profetas, y también están los salmos. ¿Qué hablaba el apóstol Pablo? Solamente lo que los profetas, la Torá de Moisés y los profetas y los salmos, aquí lo dice. Pero habiendo obtenido auxilio de nuestro Padre, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio, proclamando a pequeño y a grande, y a quien sea,
no diciendo nada de un pensamiento carnal, ni una doctrina extraña, ¿no es cierto?, de hombre, ni pensamiento de hombre, sino que no diciendo nada fuera de la Torá de Moisés y de los profetas y de los salmos, que habían, ¿no es cierto?, nuestro Padre establecerse. ¿Y qué es lo que estaba dentro de los profetas? Jeremías 31, establecer, ¿no es cierto?, un nuevo pacto, un nuevo compromiso con la casa de Israel y con la casa de Judá, para que todo aquel que obedeciese, se estableciese los mandamientos de dentro. Que Mashiach había de padecer y de ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo. ¿Qué es lo que es luz? Pongan atención. Luz para revelación. Está escrito. Luz para revelación. ¿A qué? ¿Por qué envió al profeta? Le envió el conocimiento de salvación y luz para que ellos distinguieran. Aquí, ojo, para que le abra los ojos, para que se conviertan, ya ella, ¿no es cierto? Él es la luz, es la verdad. ¿Y acá quién está? El imperio de la muerte, la mentira, el engaño, la condenación. Yo me arrepiento. Me arrepiento y me voy a lavar de mis inmundicias y empiezo a dar frutos dignos de arrepentimiento para hacer la voluntad de nuestro Padre. Aquí vemos nosotros todo este proceso glorioso. Los apóstoles nos hablaban otra cosa. Los apóstoles no. Y me voy a ir al apóstol Pedro primero, porque el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, le fue entregado primero, ¿no es cierto?, a los discípulos, a los apóstoles, todo este procedimiento. No le fue entregado al apóstol Pablo. El apóstol Pablo viene posterior. Y por eso yo guardo este orden. Guardo este orden de la voluntad de nuestro Padre conforme a su voluntad. ¿Ok? Ya. Yo les hablé ya primero los apóstoles, después el apóstol Pablo, pero aquí, en la carta del apóstol Pedro, en su primera carta, en capítulo 1, del versículo 1 en adelante, escuchen bien. Pedro y apóstol, esto es una carta a los dispersos, pongan atención. Pedro y apóstol de nuestro Melech, de nuestro Padre, de nuestro Melech, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia y Bitinia, a todos los dispersos del pueblo, elegidos según la presencia. Ellos fueron elegidos, fueron nacidos para la voluntad de nuestro Padre. ¿Para qué? Dice, fueron elegidos según la presencia de nuestro Padre en santificación de su voluntad, para obedecer y ser rociados con la sangre. Todos esto que nuestro Padre había determinado, porque no todos obedecieron, ¿no es cierto?, recibieron este beneficio de la santificación de la voluntad de nuestro Padre para la obediencia, el obedecer y ser rociados con la sangre de nuestro Melech glorioso, con la sangre de nuestro Melech glorioso, para establecimiento de la voluntad de nuestro Padre. Dice, verso 3, bendito es nuestro Padre glorioso Elohim de nuestro Melech Mashiach Yahshua, que según su grande misericordia nos hizo nacer de nuevo para esta esperanza gloriosa, por la resurrección de Mashiach Yahshua de los muertos, para vivir esta novedad gloriosa, nacer de nuevo. Y aquí está establecido. El apóstol Pedro habla de un nuevo nacimiento. Verso 4, para recibir la herencia. Porque ¿qué herencia habíamos recibido nosotros? Miren, y aquí lo dice en el versículo 18 del capítulo 1, miren, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no como cosa corruptible como oro y plata. No esa herencia, no la herencia corruptible, no la herencia contaminada, no la herencia animal, carnal y diabólica, sino la herencia que se recibe por medio de la obra del sacrificio, sino con la sangre preciosa de Mashiach Yahshua, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esa herencia, ¿por qué sin mancha, sin contaminación? Porque esa herencia la recibimos, ¿no es cierto?, sin mancha y sin contaminación, pero la de nuestros padres, ¿cómo la recibimos?
una herencia manchada, animal, carnal y diabólica. Una herencia, ¿no es cierto?, que recibíamos de nuestros padres, porque nacíamos conforme a la voluntad de sangre, voluntad de carne y voluntad de varón. Y esa herencia es corruptible, es carnal, animal y diabólica. Pero la herencia que nosotros podemos recibir por medio de su glorioso Hijo, a través de la obra del sacrificio, mediante su sangre gloriosa, recibimos esta herencia ahora de un Padre puro, del resplandor de gloria, del reino de los cielos, nacemos de nuevo mediante la obra de la resurrección. Y voy a volver a leer para que puedan entender. Bendito es nuestro Padre Elohim de nuestro Melech Mashiach Yahshua, que según su grande misericordia nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de nuestro Melech Mashiach Yahshua, de los muertos, para recibir, ¿no es cierto?, una herencia incorruptible, incontaminada, una herencia gloriosa, reservada para todos aquellos que oyen y obedecen. Y aquí está. Los discípulos, vale decir, los primeros apóstoles, hablan de esto. ¿Qué herencia recibíamos nosotros cuando nacíamos? Una herencia animal, carnal y diabólica. Y esta herencia, ¿no es cierto?, aquí el escritor aparece aquí en el capítulo 2, del verso 9, diciendo, mas vosotros recibiste esta herencia de un linaje. Dice, mas vosotros sois linaje. Ahora recibe de esta herencia un linaje del reino de los cielos, como de un real sacerdocio, de una nación santa, apartada, purificada. Un pueblo adquirido por nuestro Padre, para que podamos anunciar, ¿no es cierto?, la verdad, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿no es cierto?, quitando esa herencia de las tinieblas y estableciendo la luz admirable en nosotros. Es extraordinario. En el libro de Santiago es el hermano menor de nuestro Melech, es el hermano menor, un hermano menor, dice así, dice Santiago, siervo de nuestro Padre Elohim y de nuestro Melech Mashiach Yahshua, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero aquí le está hablando, ojo, a los que están en la dispersión de los que han nacido de nuevo, llamándonos, ¿no es cierto?, ¿a qué? Mire lo que dice acá. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de nuestro Padre. Por lo cual, desechando toda inmundicia, desechando esa vida antigua y la abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, ¿cuál? Los mandamientos, recibid los mandamientos y obedecer los mandamientos, la cual puede salvar vuestras almas. Y aquí le dice, puede salvar vuestras almas. Pero dice, sed obediente de la palabra, obediente de los mandamientos, y no tan solo oidores engañándonos, unos oidores engañosos, engañando a vosotros mismos. ¿Ok? Había que obedecer, ¿no es cierto?, la palabra. Y nos vamos entonces ahora a la carta de Juan, gloriosa. La carta de Juan gloriosa. Miren, lo que era del principio en el capítulo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos visto y oído con nuestros ojos y oído y estuvimos con Él, lo que hemos contemplado y nos sentamos con Él y estuvimos y tocamos su cuerpo, al verbo de la vida, al árbol de la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Testificamos, ¿quién? La vida, porque la vida venía concentrada por medio de su Hijo. Y la hemos visto y oído, y eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con nuestro Padre y con su Hijo en el cumplimiento de su voluntad. Estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Esta es la proclama, este es el mensaje que nuestro Padre establece por su Hijo. Este es el mensaje que hemos oído de nuestro Melech. Y os anunciamos a todos, nuestro Padre es luz, y no hay ninguna tiniebla en él. Ya, claro. Nuestro
Padre es el resplandor de gloria, y en Él no hay engaño, no hay oscuridad. Si decimos que tenemos comunión con nuestro Padre por medio de su Hijo y andamos en tinieblas, somos los mentirosos y no practicamos, no somos obedientes de los mandamientos. Pero si andamos en luz, en la voluntad de nuestro Padre, porque si el Rúa de nuestro Padre, la herencia gloriosa de Dios, si lo está en nosotros, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, los que han nacido de nuevo. Y la sangre de nuestro Melech, Mashiach Yahshua, el Hijo de nuestro Padre, nos limpia de todas estas faltas. Si decimos que no tenemos pecado, todos son nosotros, como los judíos que le hablaron ahí en Juan, capítulo, verso dice, no, si nosotros no tenemos pecado, no somos nacidos de fornicación. No, son hijos del diablo, nuestro Padre se los dice por medio de su Hijo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros, ¿vio? Si el pueblo, aquí está hablando el pueblo, porque el pueblo se justificaba, no, si nosotros tenemos un padre que es Abraham, no, si nosotros tenemos un padre que es Elohim, nuestro hermano le dice, no soy vuestro hijo de Abraham y no soy hijo de nuestro padre. Porque si fueses hijo de Abraham, haríais las obras de Abraham, porque a mí me obedeció Abraham. Y si seréis hijo de nuestro padre, me amaréis, porque yo he salido de él. Le deja clarito. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, le está hablando, ¿no es cierto?, al pueblo. Si confesamos nuestros pecados en arrepentimiento, si confesamos y nos arrepentimos y nos lavamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y Él nos limpia, nos lavamos, nos arrepentimos, ¿no es cierto?, su pueblo, y se lavaba como Juan estableció nuestro Padre por medio de Juan, y después había que dar frutos dignos de arrepentimiento. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijito, estas cosas os escribo para que no desobedezcas y no cometas pecado. Y si alguno hubiere pecado anteriormente, ¿no es cierto?, porque si pecó, si adulteró, si engañó, estando, ¿no es cierto, guiado por el príncipe, la potestad del aire, abogado tenemos a un enviado, a quien nuestro Padre envió a su Hijo para arrepentimiento y para conversión. Él es la proposición por nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino que también nuestro Padre le entrega a todos los extranjeros. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos, ¿vio? Porque ahora los mandamientos se establecían acá adentro. El que dice que yo le conozco, ya ha nacido de nuevo, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y no ha nacido de nuevo, y la verdad no está en él, porque nuestro Padre, los mandamientos son su verdad. Pero el que guarda, ¿no es cierto?, sus mandamientos, en este verdaderamente el amor de nuestro Padre se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en nuestro Melech. El que dice que permanece y que persevera en la voluntad de nuestro Padre, dice aquí que debe ser, debe andar como Él anduvo, porque nuestro Melech anduvo obedeciendo la voluntad. Él es el cumplimiento de todo este proceso para que te pueda guiar a ti y decir, mira cómo se hace, y empieza a obedecer absolutamente a nuestro Padre, porque lo que sale de mi boca es la voluntad de nuestro Padre. Eso es lo que está diciendo. Bueno, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de nuestro Padre, nacido de nuevo. Por esto el mundo no nos conoce, porque somos nacidos por la voluntad de nuestro Padre. Amado, ahora somos hijos de nuestro Padre, y aún no se ha de manifestar lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos a semejanza de Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe los mandamientos, pues el pecado es la infracción del mandamiento. Y sabéis que Él apareció para quitar la desobediencia, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni la conoce, no ha nacido de nuevo. ¿Ya? Entonces, nuestro Padre aquí establece este procedimiento primeramente, y aquí se habla de un nuevo nacimiento. Aquí se habla, ¿no es cierto?, de la libertad de este imperio de la muerte. Nuestro Padre les concede a todos nosotros este glorioso beneficio, para poder conocer, entender y comprender verdaderamente su voluntad, la obra, el cumplimiento por medio de su Hijo, para la obediencia a su voluntad. Nuestro Padre les concede a todos ustedes, y voy a seguir este tema
en otra oportunidad, porque se va a acabar aquí el tiempo del video y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Si así nuestro Padre nos concede para seguir este tema que es fascinante conforme al conocimiento de la voluntad de nuestro Padre. Nos vemos, hasta pronto.